Ok, esta es la última sección de videos para la clase de parámetros de funcionamiento. Lo que vamos a ver son parámetros relacionados con el rendimiento, relaciones entre los parámetros que vimos anteriormente. Es una parte como más abstracta, no vamos a ver tanto a fondo cada uno de los parámetros, sino que hacer un poco más de concepto. Entonces eso es lo que vamos a tratar de entrar un poco. La primera parte van a ser esos parámetros relacionados con el rendimiento, como les decía. Y la importancia de relacionar todo lo que vimos en las etapas anteriores, ya sea torque, presión y potencia, eh, con los demás parámetros, ¿verdad? Poder expresar el torque, la potencia, la presión media efectiva en función de eficiencias, de consumos específicos de combustible, de eficiencias volumétricas y de relaciones aire-combustible, por ejemplo. Entonces, iniciando, la potencia del freno la podríamos valorar como un concepto que depende de la eficiencia de la conversión de combustible, de la masa de aire que ingresa a la cámara, de la velocidad de giro del motor, de la capacidad calorífica, del heating volume del combustible y evidentemente de una relación entre el combustible y el aire. Esto para motores de 2 tiempos y para motores de 4 tiempos lo vamos a ver un poco diferente. Además, para motores de 4 tiempos podemos incluir el parámetro de la eficiencia volumétrica, ¿verdad? Esa eficiencia que nos indica cómo se llena la cámara de combustión y qué tan eficiente es, ¿verdad? Entonces, además podemos, digamos que castigar el tema de la potencia del freno con el criterio de la eficiencia volumétrica. El torque, el otro de los conceptos que vimos anteriormente, lo podemos expresar en función de todos los anteriores también, que sería en función de la eficiencia volumétrica, de la eficiencia en la conversión del combustible, del volumen desplazado, del heating value del combustible, de la densidad del aire que estamos haciendo ingresar a la cámara, porque evidentemente, como mencionamos en la parte de densidad del aire y factores de corrección, esa cantidad de aire que yo ingrese depende del volumen desplazado. No, me va a afectar el volumen desplazado y la cantidad disponible que realmente yo tenga para quemar, para utilizar como parte de la combustión. Y como les decía anteriormente, también la cantidad de combustible con respecto al aire. La presión media efectiva es un concepto un poco más sencillo y igualmente lo podemos ver en función de la eficiencia volumétrica, la eficiencia en la conversión del combustible. Si tenemos una dependencia de la eficiencia de conversión de combustible, también vamos a tener una dependencia de la cantidad de combustible con respecto al aire, el heating value de ese combustible y la densidad del aire con la cantidad que vamos a hacer ingresar a la cámara. Otro concepto que no hemos visto, pero podríamos utilizarlo como una eficiencia, por así decirlo, es la potencia por unidad de área del pistón. Esto es muy similar a la potencia específica, ¿verdad? Es un concepto muy similar, pero lo que vamos a quitarnos el volumen general del cilindro si no solamente nos vamos a centrar en el área del pistón. Entonces lo haría un poco más sencillo. Y esta expresión de la potencia al freno entre el área del pistón depende de la eficiencia volumétrica, la eficiencia en la conversión de combustible, el heating value, la densidad del aire y la velocidad media del pistón. Okay. Por lo que se puede analizar que es proporcional al producto de la presión media efectiva por por la velocidad media del pistón. Okay. Todas esas expresiones que acabamos de ver se pueden resumir en un par de enunciados, podríamos decir, que son bastante sencillos y podrían incluso hasta llegar a ser redundantes. Pero a una alta eficiencia volumétrica y una buena densidad del aire que ingresa al motor, podemos tener o llegar a tener una mayor cantidad de aire a cada cilindro y permitiendo así un mayor ingreso de combustible y por ende poder generar o sacar más potencia de cada uno de los ciclos. Okay. Tener una buena relación de combustible-aire óptima nos va a dar la posibilidad de aprovechar en mayor medida la cantidad de aire que hicimos ingresar a la cámara. Recordemos que esta mezcla tiene que ser suficientemente o tiene que estar balanceada
para poder aprovechar ese aire y ese combustible adecuadamente. En la próxima sección del curso vamos a ver cuánto tienen que ser esas proporciones para que estequiométricamente tengamos una combustión completa y que los productos de esta combustión sean lo menos contaminantes posible. Además, una alta eficiencia en la conversión de combustible nos va a llevar a poder aprovechar de manera óptima esa energía química presente en la masa de combustible que hacemos ingresar. Como lo mencionamos antes, una baja fricción entre las partes minimiza la potencia dedicada a las pérdidas o que se desaprovechan pérdidas y por ende una eficiencia mecánica mayor. Y la potencia a una mayor velocidad del pistón implica una mayor eficiencia volumétrica, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo tengo la posibilidad de llenar bien la cámara, o sea, una alta eficiencia volumétrica, eso me va a generar una buena potencia en la salida. Además, podríamos tomar en cuenta estas otras afirmaciones en las que podemos decir que la eficiencia en la conversión del combustible al freno del motor es el producto de la eficiencia de la conversión de combustible por la eficiencia mecánica, ¿verdad? La eficiencia en la conversión del combustible se define la fracción de la energía química del combustible que yo puedo transferir al pistón y que se utiliza para sobreponerse a la fricción, ¿verdad? Para vencer todos esos componentes de pérdidas dentro del mismo motor. Y la conversión de la energía eficientemente y una baja fricción en los componentes importantes del motor son fundamentales para lograr una alta eficiencia en la conversión del combustible al freno. Creo que nos devolvemos un poco al primer enunciado, en el cual una alta eficiencia en la conversión del combustible y una alta eficiencia mecánica nos llevan a un mejor producto como parte del motor completo. Y esto implica directamente un bajo consumo de combustible específico y por ende una mejor eficiencia general. Okay. La segunda parte de esta sección de parámetros relacionados con el rendimiento la vamos a ver y va a ser los parámetros importantes o la información que realmente nos va a llevar a tener un diseño óptimo de un motor y cómo funciona adecuadamente. Entonces, lo que vamos a hacer es analizar un par de condiciones, un par de gráficos de motores de encendido por compresión y motores de encendido provocado. Son gráficos bastante completos o que nos permiten ver algunas particularidades de los motores y cómo se llevan a cabo los procesos a lo largo de las curvas de rendimiento. Entonces lo primero que vamos a ver es una curva de rendimiento para un motor de encendido provocado de un Daimler Chrysler de 4 cilindros en línea con un volumen desplazado de 1.6 litros, 4 válvulas en el pistón, diámetro del pistón de 77 milímetros y una carrera de 85.8 milímetros, una relación de compresión de 10.5 a 1. Y en este caso tenemos un sistema de distribución variable, creo que eso lo vamos a ver más adelante qué implica. Pero básicamente lo que se hace es optimizar el rendimiento del motor para que pueda trabajar en un rango más amplio de revoluciones, de velocidad de giro del cigüeñal. Entonces tenemos esas dos curvas, tenemos la curva más azul oscuro, representa el comportamiento del torque en newton metros y de la presión media efectiva al freno. Esto en función de la velocidad de giro del motor. Y tenemos la escala de torque y de presión media efectiva en la parte izquierda del gráfico. En la parte derecha tenemos la escala para los valores de potencia del freno del mismo motor. Okay. Después vamos a ver las curvas de torque, presión media efectiva, potencia y consumo específico de combustible para un motor de un Hino K13C, que es un camioncito, es este camión que tenemos en el lado derecho. En este caso tenemos un motor turbocargado con 6 cilindros en línea, 12.9 litros,
un diámetro del pistón de 13.5 centímetros y una carrera de 15 centímetros. La relación de compresión es de 16.5 a 1 y tenemos estos gráficos un poco diferentes. Entonces vamos a analizar cada uno. Como primer punto importante, estos gráficos fueron generados en un banco de pruebas con el motor totalmente acelerado. Eso quiere decir que el motor empezó en 1000 RPM, como vemos en el gráfico abajo, y se desplaza a lo largo de todo el rango de velocidad que puede generar en una aceleración constante y obteniendo la mayor potencia y el mayor torque en cada una de esas etapas. ¿Okay? Eso quiere decir que el motor siempre puede operar debajo de esa curva. ¿Okay? Si tenemos un motor a 2000 RPM pero que no tiene la totalidad de la aceleración disponible, o sea que no tiene toda la masa de aire libre entrando al cilindro, vamos a estar en un punto menor que ese punto máximo. ¿Okay? Entonces podríamos empezar a definir puntos de operación como los vemos ahí. Eso quiere decir que siempre vamos a estar en el área bajo la curva para ambas condiciones, ¿verdad? Las fichas técnicas de los motores normalmente implican dos puntos, que son el torque máximo y la potencia máxima, ¿verdad? ¿Qué pasa con el torque? Ya lo hemos visto un poco, ¿verdad? El comportamiento que depende de la aceleración. Pero ¿qué pasa con la presión, la potencia? Vamos a depender de un montón de factores más, que lo principal, y lo hablamos hace algunos videos, es la masa del pistón. Por la aceleración del pistón me genera una inercia, y esa inercia va a ser importante a altas velocidades. Además, a altas velocidades esta inercia me va a generar más pérdidas dentro de la cámara, por lo que empezamos a disminuir la eficiencia mecánica del sistema, como lo vimos hace algunas diapositivas, algunos videos, en la cual esa eficiencia mecánica puede llegar a ser un 75% inclusive, o sea, teniendo un 25% de pérdidas de potencia solamente en fricción. Por eso la curva de potencia empieza a bajar a altas velocidades. Los fabricantes de los motores siempre nos van a dar parte de esas curvas o puntos importantes, buscando que el cliente final pueda tener un criterio para tener una buena economía a la hora de hacer una compra del equipo, que sea realmente el equipo que necesita, que sea rentable su operación y mantenimiento, y que este equipo les vaya a dar la posibilidad de utilizarlo a lo largo del tiempo, ¿verdad? Y en unas condiciones de operación óptimas. O sea, tampoco vamos a buscar que un equipo que yo lo puedo utilizar a una velocidad de 6000 revoluciones por minuto y me va a dar cierto torque, tal vez no sea lo óptimo, porque el equipo no fue diseñado para este rango, ¿verdad? Llevarlo a esa condición me va a dar eficiencias o ineficiencias muy altas y desgaste excesivo en las partes. Entonces no es lo que queremos, ni desde el punto de vista del usuario del equipo, ni desde el punto de vista del vendedor de los mismos, porque no es un equipo diseñado para trabajar en esas condiciones. Como parámetro importante a lo que vimos antes, es que los motores de encendido provocado tienen un punto máximo de torque y un punto máximo de potencia, que nunca van a estar en el mismo lugar. Normalmente, por la configuración de los motores, vamos a estar en el punto de potencia máxima con un torque 10% menor al torque máximo alcanzado. ¿Okay? Eso quiere decir que, o sea, es menor, es un 10%, pero todavía sigue siendo útil. No podemos decir que el motor a la potencia máxima me da un torque que deberíamos botarlo, porque no es la razón. Entonces, es útil y lo podemos aprovechar normalmente, o de buena forma. Como les decía ahorita, tenemos que tomar en cuenta que las pérdidas por fricción a altas velocidades en el motor se incrementan, ¿verdad? Y empiezan a generar una disminución en la potencia del freno entregable.
Entonces, por eso veíamos que la curva al final del rango de velocidad se empieza a bajar. Y el otro punto importante es la eficiencia volumétrica del cilindro, que es lo que nos va a generar una afectación directa en el torque. Entonces, podemos ver que tenemos un punto máximo de torque y a partir de ahí vamos a empezar a bajar. ¿Okay? Eso depende de la eficiencia volumétrica, que ya a altas velocidades no me permite ingresar esa cantidad de aire adecuadamente y por ende vamos a tener pérdidas en esta parte. Es un punto importante ver este comportamiento en la curva de torque y este comportamiento también se ve reflejado un poco en la curva de potencia. Eso no es típico. Esto se debe a que el motor, como vimos anteriormente al inicio del enunciado, es un motor que tiene un sistema de velocidad variable o de variación en el tiempo. Eso quiere decir que se adapta a ciertas condiciones. Él posiblemente por su configuración inicial iba a tener un punto de eficiencia máxima o de torque máximo en los 3000 revoluciones por minuto, pero por esta modificación en la cual las válvulas se abren en otro momento, se abren de manera diferente, se cambian los tiempos de apertura, vamos a tener un punto máximo casi a los 5000 revoluciones por minuto. Okay. Con las curvas del motor de encendido provocado tenemos una particularidad: la curva de torque no sigue el mismo comportamiento que la que vimos anteriormente, ni siquiera sigue el mismo comportamiento que la curva de potencia. Si lo vemos entre estas dos, la de potencia es un comportamiento muy similar, ¿verdad? Pero si analizamos esta, el torque no. ¿Okay? ¿Qué pasa? En este caso tenemos un motor con un turbocargador. El tener un motor con un turbocargador, la eficiencia volumétrica pierde sentido. Eso quiere decir que siempre vamos a tener una gran cantidad de aire ingresando en condiciones óptimas al cilindro. Y ese aire lo podemos llevar a cualquier condición para poder generar el trabajo adecuado. Entonces, no es necesario que se adelante una parte del proceso para llegar a un torque de salida eficiente. ¿Okay? Eso nos lleva a que a bajas velocidades tenemos un alto torque en el motor. ¿Okay? Por eso la curva se ve de esa forma. Ahora pasan otras cosas. Tenemos un torque altísimo a baja velocidad, lo que quiere decir que tenemos un turbocargador pequeño. ¿Por qué? Porque necesitando un poco o un volumen, un flujo másico de aire pequeño, el turbocargador que tenemos nos sirve de manera óptima, ¿verdad? Porque vamos a llegar a un punto máximo de torque. Pero ¿qué pasa si nos desplazamos en esa curva hacia la derecha? El torque empieza a bajar. Eso quiere decir que la eficiencia volumétrica también empieza a descender y vamos a tener puntos tal vez no deseados, porque nuestro motor no va a operar a las 1100 o a las 1200 revoluciones por minuto, sino que va a operar a 2600, 2800, y ahí ya vamos a tener una pérdida importante en el torque. Entonces, para eso son las configuraciones de los tamaños de los turbocargadores, y lo vamos a ver cuando veamos turbocargadores. El turbocargador me da la posibilidad de mover esa curva de torque hacia la derecha o hacia la izquierda. Si lo vemos en el gráfico de la derecha, tenemos un turbocargador más grande, en el cual tenemos un máximo de torque alrededor de las 1600 revoluciones por minuto, que nos da otras condiciones de operación, que tal vez teniendo el mismo motor, simplemente cambiamos el torque y el turbocargador y vamos a tener un mejor rendimiento en las nuevas condiciones del sistema. Okay. En vista de que los motores, ya estoy saliéndonos de estos dos análisis, en vista de que los motores tienen una alta dependencia a la eficiencia volumétrica, o sea, a qué tan fácil hacemos ingresar la mezcla o el aire a la cámara, vemos la importancia de los turbocargadores en los motores, ¿okay? Porque nos van a dar una alta posibilidad de llenar eso, quitarnos la eficiencia volumétrica y llenar eso de aire de una manera mucho mejor y tener un mejor rendimiento en la salida del motor. Eso implica un montón de cosas, ¿verdad? Implica mantenimiento, implica elementos extra, implica que los motores sean más complejos.
Entonces no es solamente de poner por poner, sino que se debe analizar adecuadamente. Y por otra parte, se debe tomar especial importancia en las consideraciones siguientes, que serían a la potencia máxima, a todas las velocidades de operación y en todos los regímenes de operación estable. Vamos a ver qué son estos criterios. A la potencia máxima, tenemos que analizar que la velocidad media del pistón es un parámetro que refleja qué tan óptimo ha sido el diseño de los sistemas de admisión. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tenemos un pistón a potencia máxima demasiado rápido, va a generar desgaste y va a tener una disminución en la eficiencia volumétrica. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el manejo de las cargas dentro del motor y la inercia de los elementos dentro del mismo me van a afectar esa potencia y ese torque. ¿Verdad? Entonces, a una potencia máxima no podemos descuidar la velocidad media del pistón. La presión media efectiva al freno en los motores de aspirado natural no está sometida a esfuerzos importantes. ¿Okay? Va a darse a presión atmosférica, debido a que refleja la eficiencia volumétrica, la relación de aire y combustible y la eficiencia de conversión del combustible, así como la reducción en la fricción del motor. En motores sobrealimentados, la presión media efectiva indica el grado de éxito del manejo del aire a altas presiones y a altas temperaturas. ¿Okay? Eso también es un punto importante y como otros temas nos vamos a adentrar más adelante, porque al poner un turbocargador, sí, vamos a hacer ingresar más aire, mayor presión en el aire, pero normalmente vamos a pasar por un sistema de compresión y al tener un compresor vamos a tener un incremento en la temperatura. Y si tenemos un incremento en la temperatura del gas, vamos a tener un descenso en su densidad. Entonces no podemos tener simplemente un turbocargador que lo ponemos y le damos sin preocuparnos por la densidad del aire en la salida de este mismo. La potencia por unidad de área indicada indica qué tan efectivo ha sido el uso del área de la cabeza del pistón, sin importar el tamaño del cilindro, ¿okay? Para no tener pistones demasiado grandes o demasiado pequeños y no estar aprovechando bien esos parámetros. El peso específico del motor indica que también fueron utilizados los materiales que se utilizaron para construir el equipo. Y el volumen específico, creo que ya lo hablamos un poco, es que también se está utilizando o se está aprovechando ese volumen del motor. A todas las velocidades a las cuales el motor será utilizado, con una apertura del acelerador y una máxima configuración del sistema de bombeo de combustible, es súper importante la presión media efectiva del freno, ¿verdad? Porque indica la posibilidad de obtener altos flujos de aire y que se pueda generar en torque. En otros regímenes de operación, especialmente en los regímenes en los que el motor funciona a largos periodos de tiempo, se debe poner especial atención en los parámetros de consumo específico de combustible para tener operaciones deseables y no tener consumos excesivos en la facturación de combustible, y a los índices de emisiones, porque vamos a trabajar largos periodos y vamos a tener que volvernos a eso. ¿Okay? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Ahora, a partir de lo que acabamos de ver y todos los parámetros que hemos descrito en estos videos, es importante hacer esta otra distinción en la cual vamos, o esta otra parte, es importante analizar esta otra parte en la que vamos a tener condiciones típicas de diseño para motores de combustión interna. ¿Okay? Vamos a tener para este rango de potencia, se recomienda este tipo de motor, para este rango de potencia, este tipo de motor, este rango de potencia, otro tipo de motor. ¿Okay? Entonces, el resumen lo podemos ver en este gráfico, en esta tabla, perdón. Vamos a dividir el gráfico en dos, una parte superior con motores de encendido provocado y una parte de abajo de encendidos de motores diésel o encendido por compresión. Y ahorita vamos a analizar cada uno. Lo vemos, los motores pequeños, por ejemplo, motocicletas, están dominados por motores de 2 tiempos, con relación de compresión entre 7 y 11, tamaños de pistón, carrera, velocidad media del pistón, presión media efectiva, volumen específico, peso específico y el mejor consumo específico de combustible que se puede lograr, ¿verdad?
Entonces, vamos a proceder a analizar cada uno de estos. Okay. Importantísimo, los motores de 4 tiempos dominan casi todo el rango de diseño de motores, excepto los tamaños más pequeños y los tamaños más grandes, en donde lo principal van a ser los motores de 2 tiempos, tanto en motores muy pequeños, por ejemplo motocicletas, pero también en motores muy grandes, por ejemplo marinos y generación de energía. Los motores grandes normalmente son sobrealimentados, ¿verdad? Lo podemos ver en la tabla, se indican como TCs con turbocargadores. Entonces los podemos ver en los motores de pasajeros, en TCs, y lo podemos ver en trucks y en passenger cars, también de motores diésel. Importante ponerle atención a la velocidad media. Tenemos indicados velocidades desde los 4500 revoluciones por minuto hasta los 14000 en los motores pequeños de 2 tiempos. Y ahí vamos a ir reduciéndonos paulatinamente hasta llegar a regímenes de giro de entre 1100 y 400 revoluciones por minuto para motores gigantes, muy grandes, ¿verdad? En aplicaciones marítimas principalmente. Entonces es importante esto. Y ahora, no podemos olvidar lo que vimos en la clase anterior, en la sección anterior, cuando vimos en motores geométricos, donde la velocidad o el rango de velocidad de los pistones siempre tiene que estar entre los 10 metros por segundo y los 20 metros por segundo, ¿okay? Aunque tengamos estos funcionamientos. El otro parámetro que vamos a tener es la presión media efectiva al freno, que es considerablemente, va a variar, y los valores máximos de relación de aire. Okay. La presión media efectiva lo podemos analizar en dos rangos. Cuando tenemos motores de aspirado natural, que lo podemos ver en la gráfica cuando se indica NA, Natural Aspired, y cuando tenemos sistemas turbocargados, que son los TCs. Por ejemplo, podemos ver en los 2 tiempos una presión media efectiva de entre 5 y 12, mientras que para los motores de encendido provocado a 4 tiempos, si analizamos el rango del aspirado natural, tenemos de entre 11 y 13, pero si analizamos el mismo rango de motor con un turbocargador, tenemos presiones medias efectivas al freno de entre 16 y 24. ¿Okay? Se considera ese aumento bastante. Ese aumento en la presión media efectiva lo vamos a ver directamente relacionado con la eficiencia, la potencia de salida del motor y el torque. Para los motores diésel pasa algo similar. Y si lo analizamos, los vehículos para pasajeros con aspiración natural de entre 7 y 9 bares para la presión media efectiva del freno, y si lo vemos para motores turbocargados sube entre 12 y 20, ¿okay? Prácticamente se puede duplicar. Con respecto al consumo específico de combustible, como vayamos teniendo motores más grandes, vamos a tener ciclos más controlados, podríamos decir, y estos nos van a dar la posibilidad de tener un mejor uso del consumo o un mejor uso del combustible, ¿okay? Por lo que vamos a ir bajando progresivamente los valores del consumo específico de combustible al freno, teniendo desde 380 gramos por cada kWh en los motores pequeños de gasolina de 2 tiempos, hasta tener prácticamente 160 gramos por kWh para los motores más grandes de 2 tiempos de ciclo diésel. ¿Okay? Si tenemos una disminución en el consumo específico de combustible, tenemos un aumento en la eficiencia a la conversión del combustible. ¿Okay? Ahora, como parte de este mismo tema del consumo específico de combustible, podemos ir a analizar la condición de los motores más grandes, de los motores marinos o aplicaciones para generación de energía, en los que podríamos llegar a tener 160 gramos por cada kWh
producido, y esto nos llevaría a consumos específicos de, de combustible superiores al 55% de eficiencia en la conversión de ese combustible. Esto al freno. Eso quiere decir que al indicado o realmente al que sale al producido en la cámara de combustión podríamos rondar el 60% de eficiencia. Esto nos podemos devolver un poco y ver el caso que vimos y analizar el caso de eh, cuando vimos la eficiencia térmica teórica. El motor que analizamos de 12 de relación de compresión de 12 tenía una eficiencia creo que del 62%, entonces podríamos llegar a eso teóricamente. Y este es el final de esta clase, que es la más